más temas de salud, fíjese que en el Senado de la República se busca reducir el número de muertes causadas por trombosis. El Senado de la República ya trabaja en una iniciativa para disminuir el número de muertes relacionadas con trombosis en el país, la cual consiste en implementar una norma oficial mexicana sobre prevención de esta enfermedad y elaborar un registro nacional de tromboprofilaxis que ayuda a dimensionar la problemática y su impacto en la salud pública. La trombosis cobra más vidas que la suma de muertes por cáncer, accidentes automovilísticos y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues se calcula, y esto en un estudio de comparación con el Reino Unido, que la enfermedad tromboembólica venosa le cuesta al Servicio de Salud Nacional 640 millones de euros al año. Y es que aunque existen datos que señalan que en el mundo 1 de cada 4 muertes está relacionada con la trombosis, en México existe un desconocimiento de la prevalencia e incidencia en la tromboembolia venosa, razón por la cual, argumentan especialistas, no es posible generar mayores avances. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre en el interior de una arteria o vena a causa de alguna lesión, el cual viaja por el sistema circulatorio hacia otros órganos lesionándolos, y que en la mayoría de los casos ocurre en el primer mes después de una hospitalización, explicaron legisladores y médicos especialistas en la materia durante un foro sobre la iniciativa propuesta en la Cámara Alta. La trombosis es un trastorno silencioso subyacente que actúa como mecanismo común en los 3 principales causas de muerte en la población mundial: infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolia venosa. Con imágenes de Liber Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias.